Bueno, mi gente, bienvenido a otro episodio de Fe en medio del ruido, aquí en ¿Qué sabía yo podcast? Y hoy vamos a hablar de los aliens, documentos del gobierno, la Biblia. Y antes de que me diga, ya José se volvió loco, ahora va a empezar a hablar estos temas así conspirativos, escúchame. Este episodio no es para meterte miedo ni nada por el estilo. Por ahí una pregunta que a mí me gustaría hacerte hoy. Si mañana el gobierno dice que hay algo allá afuera, aliens, algún ser, alguna entidad que no podemos explicar, que nuestra mente no puede explicar lo que es. ¿Tu fe se cae o tu fe sabe pensar? Dale like, comparte este video, suscríbete al canal si no lo has hecho, que sabía yo. Bueno, bienvenidos nuevamente a ¿Qué sabía yo? Aquí en nuestro segmento de Fe en medio del ruido. Como siempre, hoy tengo a mi invitado residente de este segmento, Abdiel. Abdiel, cuéntame cómo estamos. Saludos, saludos, bendiciones. Estamos bien, gracias a Dios. Y gracias de nuevo por tenerme aquí contigo. Y saludo a la audiencia, a los que nos vean, nos escuchen. Que Dios les bendiga mucho. Bueno, Abdiel, para darle un poquito de, ¿verdad?, contraste a la audiencia, hoy vamos a estar hablando de este tema que ha estado sonando en los últimos días, y es que el 7 de mayo de este año 2026, la administración de Trump prometió publicar múltiples archivos que han sido clasificados, ¿verdad? Y sabemos que siempre se ha hablado de esta famosa, que se han hecho películas y todo, de esta famosa Area 52, Area 51, 51, ¿no? Área 51. Se han visto supuestamente muchos videos en los últimos años de objetos que nadie puede entender, se mueven de lado a lado. Se han muchas teorías que hasta el sol de hoy se dicen teorías conspirativas. Muchos dicen que no estamos solos en el mundo, otros dicen que eso es pura propaganda. Así que la administración de Trump prometió publicar archivos gubernamentales relacionados con todo lo que son la vida de los aliens, los UFOs, entidades o fenómenos, ¿verdad?, que no se pueden explicar. Y esto, luego de que el 19 de febrero del 2026 también Trump ordenara a las agencias federales a comenzar a liberar estos archivos, aunque también dijo que según él no sabe si los aliens son reales. O sea, te estoy diciendo, suelta los archivos, pero si es verdad o no, pues no sé. Básicamente, y dime tú, Abdiel, qué tú crees, fue lo que le dijo, bueno, ustedes lleguen a la conclusión que ustedes quieran, ¿verdad? Eso fue básicamente lo que dijo. El Associate Press reportó esta semana, ¿verdad? Que el Pentágono se prepara para publicar archivos muy interesantes, entre comillas, pero también aclaró que las investigaciones oficiales anteriores no han confirmado tecnología alienígena. No sé entonces qué es lo que hay en esos archivos. Dice también que se creó una organización que se llama la AARO, la ARO, ¿verdad? Eso son las siglas en inglés. Sería la Oficina de Resolución de Anomalías en todo dominio. Eso, pero las siglas en inglés son ARO, ¿ok? Big mouthful, eso. Dice que se creó para investigar este tipo de fenómenos y que se sigue trabajando con un marco científico de seguridad nacional, no como una oficina de confirmación de extraterrestres. También dijo la NASA que ha estudiado estos fenómenos desde un enfoque científico. Su página oficial dice que el propósito fue identificar qué datos existen, cómo recopilar mejores datos en el futuro y cómo avanzar el entendimiento científico del fenómeno. Aquí hay algo bien interesante. Ambos dicen, tanto la NASA como el gobierno, que se están basando en la parte científica, específicamente. Se utiliza la parte científica. Yo, eh, para mí, y esto es algo que yo pienso aquí, que hay un peligro. Y el peligro está el peligro no está en que si existen aliens o no. Para mí el peligro está en que se use este fenómeno para reescribir la identidad de Dios, de Cristo,
del ser humano y de la salvación. Basado en esto, ¿verdad? Que estás escuchando y en lo que acabamos de discutir, bien interesante, esta semana me estuvimos compartiendo unos videos, o me enviaste mayormente tú los videos, y según se dice, hubo una reunión donde hubieron pastores involucrados y se dice que hay que preparar a las personas para cuando salga este tipo, todos estos documentos. Que cuando escuchaste esto y basado ¿verdad? En lo que acabo de leer, que dice el gobierno y todo lo demás, ¿qué vino a tu mente? ¿Qué es lo primero que vino a tu mente cuando empezó a salir todas estas noticias? Pues cuando el gobierno te dice ve para la derecha, usualmente lo que quieres hacer es tirarte para la izquierda. So, so cuando, No, no veo o sea, fallas en es tu muy lógica. interesante. No veo fallas en tu lógica. ¿No? A mí, al menos tenemos muchos datos históricos, ¿verdad? Pero fíjate lo que me llama la atención, que ellos dicen que lo están estudiando desde la perspectiva científica. Científica. Sin embargo, el gobierno, como bien está documentado, está impulsando el asunto en la Religioso. iglesia, ya ahí está interfiriendo en un aspecto teológico. Teológico, correcto. Entonces, que aunque ¿verdad? Sigue siendo parte de una ciencia, pero no tiene nada que ver con lo que ellos, la ciencia que ellos están estudiando o detrás de. Me llama mucho la atención que precisamente ¿cuándo fue que el gobierno de Donald Trump en el 2017 creo que fue que firmó la orden ejecutiva para el Space Force? Fue más o menos. Corroboro la fecha ahora, pero más o menos. Pero curiosamente, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, la nación más poderosa del planeta Tierra, no lo pueden disputar, lanza el Space Force y aquí estamos unos añitos después hablando de ¿verdad? De una existencia de extraterrestre, ovnis, como se quieran llamar. Y no solamente están confirmando la existencia sino que están desclasificando documentos acerca de eso y dándole acceso al público a esos documentos y también orientando alegadamente a pastores. Entonces, se me hace bien curioso y bien interesante. Para mí como creyente, yo sé que estamos viviendo en unos días súper, súper, digamos, proféticos, ¿no? De Ujú. revelación profética. Y yo sé que la venida del Mesías, el regreso del Mesías está cerca. Y por eso este tema es bien interesante, es súper interesante. Sí, Ya luego, ¿verdad? definitivamente. Abundaré en el porqué. Eh, en el 20 de diciembre del 2019 se firmó la legislación que estableció oficialmente el Space Force. So fue inclusive más cerca de lo básicamente él saliendo de su presidencia. En el Eh, 2019. y en el 2020 fue que se concluyó y entonces pues se formó. Eh, en el contexto bíblico, la Biblia no dice explícitamente que hay extraterrestres en otros planetas. La Biblia no explícitamente no dice, tampoco dice que no existen los extraterrestres. Eh, pero sí se habla de múltiples entidades en la Biblia. A través de la Biblia se mencionan ángeles, querubines, serafines, principados, potestades, demonios, muchas cosas. Cuando tú escuchas esto, cómo tú lo llevas al contexto, sacando ¿verdad? La parte científica, cómo tú lo traes al contexto bíblico o a la teología? Ya, yo creo que hay varios puntos importantes que los creyentes debemos de entender. Y es, número uno, la definición de extraterrestre, right? Mm, En el concepto simple, que es mi lenguaje, simple, todo aquello que es fuera de este planeta, que no habita en este planeta, no existe en este planeta, pues es extraterrestre. Eh, Eso es por un lado. Por el otro lado, no es tampoco caer no sé, quizás, no sé si la palabra absurdo es lo correcto utilizar, pero
tampoco es caer en el asunto de Hollywood, porque Hollywood ha sido responsable de por años pintar, ¿verdad? Lo que viene siendo los asuntos de extraterrestres, de alien, alienígenas, todos estos asuntos. Hollywood es el que nos ha imprimido una imagen en nuestras mentes. O cuando tú piensas en el oyente, seguramente cuando escucha la palabra extraterrestre, a lo mejor a la mente le viene una imagen de esas que vimos creciendo cuando pequeños en las E.T., películas. Alien versus Predator. Correcto. Entonces, aquí hay dos cosas. Número uno, entender el concepto básico, sencillo de qué es un extraterrestre. ¿Ok? Y número dos, entender que lo que nos han enseñado o quizás imprimido en nuestra mente, por no usar la palabra lavado el cerebro, pues no necesariamente tiene que ver con eso. O sea, dos cosas pueden ser ciertas a la misma vez. En este caso, ¿cómo lo traería a el marco bíblico? Yo no voy a dar mi opinión, como te dije al principio, porque pues aquí hay muchas variantes, ¿verdad? Y pues cada cual llegue a su propia conclusión, pero sí te voy a dar varias vertientes que tienen pues la escatología y la teología bíblica en cuanto a ese tema. Número uno, hay una explicación a que esos extraterrestres son los ángeles caídos. Es decir, que cuando al tal mentado Satanás, cuando cayó, se trajo una tercera parte de los ángeles con él y ellos están esperando el juicio y andan en algún lugar. Creo que mencionaste Efesios capítulo 4, creo que fue, en donde habla que nuestra Fuera lucha no es contra sangre ni carne ni sangre, sino contra principados, potestades, ¿verdad? Y luego menciona en las regiones celestes. Efesios 6:12. Efesios 6, gracias. So, en Efesios 6 menciona de unas entidades que gobiernan desde las regiones celestes. Ujú. Pues se dice en los círculos, ¿verdad? Bíblicos, por decirlo de alguna manera, que ellos son esos ángeles. Mm. Por otro lado, se dice que son parte de los vigilantes, esta es otra vertiente, que fueron parte de los vigilantes a los que se les dio a cargo, ¿verdad? Ellos tenían una función y luego ellos en el capítulo 6 de Génesis, del verso 1 al 4 por ahí, Génesis que 6, 1, ellos 4. abandonaron, ¿verdad? Abandonaron sus puestos, sus posiciones y intimaron con las mujeres Sí. y les nacieron a ellos gigantes. Ujú. Esos gigantes luego vinieron como poseyeron un cuerpo, pues luego cuando fueron eliminados en el diluvio, en ese mismo capítulo 6, o más adelante el capítulo 6, sus almas o sus espíritus, no había lugar para ellos porque no había, o sea, no se suponía que ellos nacieran, no era Claro, parte del plan. Entonces sus almas o su espíritu, su ser quedó vagando. vagando. Y ellos, ¿verdad? Tomaron lugares, pero hay otra vertiente de esa también que dice que esos son los demonios. Pero Mm. volviendo para atrás, ellos, muchas personas creen que los espíritus de ellos son estos seres que luego se le conoce o le conocemos como extraterrestres. So, hay varias diferentes opiniones al respecto de si existen los aliens, quiénes son, en cuanto al conocimiento, ¿verdad? Lo que yo conozco de algunas de las explicaciones, pues esas son dos de ellas. Es bien cómico, porque yo siempre he dicho, todo el que me conoce y ha tenido conversaciones conmigo, o sea, yo siempre he dicho que Hollywood es la manera graciosa del gobierno de decirte las verdades. Siempre lo he dicho. Eh, sean Alien, Pero, Predator, Optimus Prime y el corillo de, de Transformer que venga del lado oscuro de la luna. Este, siempre he visto que de una manera u otra, cosas que se han mencionado en películas, series, lo que sea, termina pasando o algo relacionado años más tarde. So,
Y interesante, ¿sabes que yo siempre he tenido la teoría? Yo fui a Petra, tuve la oportunidad de ir a Petra en Jordania. Y cuando tú miras esa escultura, ¿verdad? Esos en roca gigantes, esos eran casas de gigantes. Y yo dije, mano, no hay manera, no es que voy a decir que no hay manera, sí lo hay, porque pues obviamente tenemos arquitectura hoy de edificios súper gigantes, tenemos el Burj Khalifa, tenemos las torres de Petronas en Malasia, pero en ese tiempo, tú miras las pirámides, que de hecho todavía no se sabe ni de dónde salieron, porque los egipcios que eran expertos documentando todo, en ningún lado los egipcios dicen que fueron ellos. Ya estaban ahí cuando... Tú miras las pirámides, tú miras Petra, que son puertas gigantes, ventanas gigantes, y yo me quedaba, pero ¿quién vivía aquí? O sea, ¿quién vivía aquí? De hecho, by the way, hay una película de Transformers que están en Petra, pero nada, eso son otros 20 pesos. Este, este, pero entonces, cuando tú miras la Biblia hace mención de gigantes. De hecho, David venció a quién. ¿Me entiendes? Entonces, pues tú empiezan a ciertas preguntas que tú dices, que entonces, pues sí tiene que haber cierta verdad en esto que está diciendo. Pero, volviendo acá, eh, puedo ver cómo quizás, digamos, ¿verdad? Va a haber gente que entonces va a empezar a cuestionar ciertas cosas. Digamos, eh, si Dios creó el cielo y la tierra, ¿verdad? Manteniéndolo en Génesis 1, Dios creó el cielo y la tierra. Y ahora me está saliendo que tienen estos aliens o estos documentos que habla de entidades, fenómenos que no son confirmados, pero que me están haciendo mención. Puedo ver cómo hay gente que entonces empezaría a cuestionar el que si hay vida fuera del planeta Tierra, entonces esto está fuera del dominio de Dios. Que esto sería cuestión de otro Dios, de otra entidad, de otro, que entonces a cuestionar el trono de Cristo. Eh, ¿Crees tú que esto es evidencia en contra del Creador? ¿O crees que esto no hace a Dios más pequeño, sino que exalta o resalta la existencia de Dios? Yo creo que sin, ¿verdad? Sin intención de insultar a nadie, ni mucho menos, ¿verdad? Yo creo que todas las preguntas son válidas, pero yo creo que la pregunta como tal, lo único que revela es nuestra pequeñez. Porque De acuerdo. cuando nosotros creemos que Dios es un Dios soberano, es un Dios infinito, es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente, o sea, no hay nada que se le salga a él Todopoderoso, de las manos, todopoderoso. todopoderoso, nada se le sale de las manos. Entonces no podemos comprender a Dios desde nuestro punto de vista, desde nuestra historia hacia arriba. O sea, nosotros conocemos lo que conocemos en base a, pues quizás evidencia, o sea, este mundo lleva tantos años creado, lo que la Biblia nos dice a nosotros, pero no quiere decir que hay cosas que no están explícitamente en la Biblia. Quizás están implícitas, pero no están explícitas. Y al no estar Correcto. explícita y al nosotros no entenderla, no quiere decir que no existen. En otras palabras, ¿quién soy yo para creer que lo único que existe en todo este universo es el sistema solar, el planeta Tierra y que todo fue creado a causa de nosotros? ¿Quién soy yo para creer eso? ¿Quién soy yo para decir que lo único que existimos? Y esto yo sé que es un tema que muchos predicadores pueden agarrarlo como un clip y empezar a decirle a uno barbaridades, Dos o tres pero ¿quién cosas. soy yo para decir que lo que está creado, que nosotros conocemos como creado, es lo único que existe y es lo único que existió antes? En otras palabras, no podemos nosotros reducir a Dios Mm, al tamaño de nuestros pensamientos. No podemos nosotros encajonar a Dios al tamaño de lo que vemos que ha sido creado.
en, creo que es una respuesta más bien retante a la perspectiva que nosotros tenemos de Dios. Es la intención de mi respuesta, no insultar, sino de, ¿será que creemos que Dios es así por nuestra perspectiva y no lo entendemos? Yo, yo creo y también va a venir mucho en el aspecto de que se toman las palabras de manera literaria. Correcto. Quiero jugar Devil's Advocate aquí, o abogado del diablo. Porque mucha gente lo va a tomar como que, ok, de esto parte, si el Génesis 1 me dice Dios creó los cielos y la tierra, estamos hablando de donde nosotros vivimos, la tierra, pues entonces si hay gente que viene de otro lado, que no son de este planeta, pues entonces Dios pierde dominio. Pues entonces no es Dios el creador de todo. Dios no es el creador del universo. Y yo pienso que ahí es donde va, depende cuán literaria se tome la palabra, puede entonces crear un conflicto. Y pienso yo que si tu conocimiento bíblico o tu fe tiene una base sólida, puedes tambalear con este tipo de información. Mi pensar. Es muy posible, pero a eso yo le contestaría con una invitación. La invitación sería, cuando leemos Génesis, ¿verdad? Que les invito a todos a que siempre cuando estudien la palabra traten de estudiarla desde su contexto original. Original. Y no, o sea, tú no puedes agarrar la Biblia y una palabra que tú leas en la Biblia, buscarla en el diccionario Real Academia Española, porque no funciona de esa manera. Es decir, cada palabra fue escrita en un origen, en un lenguaje original. Tema para otro día quizás, pero muy importante que cuando se va Quiero, a estudiar la palabra, quiero hay hacer que una hacerlo nota ahí. desde el lenguaje. Quiero hacer una nota ahí porque lo que estás diciendo es bien importante. Eh, por lo menos la Biblia que yo tengo, la nueva versión internacional, eh, tiene en el glosario, tiene las palabras con diferentes significados basados en la época también. Busquen en sus Biblias que posiblemente en la parte de atrás tienen cierto contexto, aunque sí me he fijado muchas veces que hay ciertas palabras que se traducen, por lo menos en las Biblias en español, que la palabra original en la Biblia que está escrita en hebreo es otra cosa y que significa o tiene otro significado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque una palabra que se ponga que puede cambiar el contexto completo de la oración de lo que estás leyendo. Te cambia la teología completa, lo que tú crees que tú sabes Déjanos, de Dios. déjanos saber en los comentarios si quieres que hagamos un podcast de eso. Podemos hacer un podcast hablando de, ¿verdad? De este tipo, de ese tipo Sería muy de beneficioso, cosas. entiendo yo, Sí. y aclararía mucho misconceptions. ¿Cómo se llama eso? Perdón, es que soy gringo, se me olvida el español. Yo soy guaynabicho, El guaynabito. So, so, cuando leemos en Génesis, en el capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y los cielos estaban, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ok, cuando dice en el principio, ¿de qué principio está hablando? ¿Principio de qué? Porque Él es eterno y nosotros no estábamos creados. La tierra no estaba creada. ¿En el principio de qué? buena Right? pregunta. So, si el tiempo y el espacio únicamente existe en esta atmósfera donde estamos y está hablando en el principio, tenemos que ser entendidos de que no está hablando necesariamente en el principio que nosotros conocemos como principio. Otra cosa, otro detalle, en ese mismo verso pueden haber transcurrido millones de años, Mm, porque cuando venimos a entender que la luz, lo que conocemos como luz, es el sol y la luna y las estrellas, ¿verdad? ujú. Pero eso no fue creado sino como hasta el cuarto día. Sin Claro. embargo, en el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Voy a leerlo textualmente. En el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche.
y fue la tarde y la mañana un día. Pero cuando ese fue el primer día, ¿pero de qué luz está hablando? Si la luz que conocemos como lumbrera fue hecho el cuarto día. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? O sea, Claro. cuando nosotros estudiamos la Biblia, no lo podemos estudiar como un libro de literatura cualquiera. Tiene un mensaje, tiene una profundidad, tiene una enseñanza, tiene un significado. Y no podemos, de nuevo, quiero repetir esto, no podemos encajonar a Dios en nuestro entendimiento, no podemos encajonar a Dios en el tiempo y el espacio. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que crea uno, que todas las teorías que le vengan a la mente uno las crea, porque pues, ¿verdad? Como en este caso estamos hablando de los aliens o de los extraterrestres. Yo no estoy diciendo que existen o que él creó otro mundo. Yo no estoy diciendo nada. Yo lo que estoy es llamando a concientizar de que cuando creemos entender a Dios, estemos y seamos cautelosos de cómo nosotros creemos entender a Dios. Es mi invitación, mi exhortación. Tú sabes que hace muchos años, muchos años atrás, yo escuché que, te miento si te digo que fue un pastor, pero una teoría de que cuando en el Génesis te habla de que en el primer día o el segundo día, que cada día era equivalente como a 1000 años. ¿Ya? O sea, Y para me, Dios pa- un día es como 1000 años y 1000 años como un día. y me Porque pareció Él bien está fuera interesante. del tiempo y del espacio. Ajá. Y me pareció bien interesante eso. Yo dije como que, O sea, que cuando dice que Dios creó lo que conocemos en 7 días, pues realmente fueron 7000 años. O 7000 días. O algo así. Una cosa Bueno, loca. entonces la otra cosa, no con intención de desviarnos, pero creo que es importante y es interesante a la misma vez entender, ¿verdad? O cuestionar más bien lo que nosotros creemos entender de Dios. Cuando la ciencia dice que la creación del mundo ocurrió por el Big Bang, la El Big famosa Bang. teoría, El Big Bang, sí. yo sí creo en el Big Bang. El único detalle aquí está en que fue Dios el que habló y se produjo el Big Bang. Tú sabes que ahora mismo te No iba a como el decir. científico. Ya, no como el ah, científico lo presenta, como que de la nada unas moléculas, porque ¿quién creó las ah, moléculas? ahora mismo yo te iba a decir como que. Y si cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, habla del principio de este planeta, pero ya lo había hecho un montón de otros. O sea, como que puede Ahí ser. está el detalle, ahí está Puede el ser, detalle. yo no Yo sé, no yo no sé, sé. Yo no sé de pero qué como es una principio. eternidad, correcto. Eso es Claro. lo que estamos hablando, de que no, o sea, puede ser, y puede ser que hayan existido antes que nosotros otros hombres, no sabemos. Lo que sí sabemos es lo que Dios nos entregó a nosotros, el mensaje de la Biblia, el mensaje de la Torá, el mensaje del Evangelio, el mensaje de los profetas, eso es lo que nos compete a nosotros. Y ese debe de ser el enfoque de nosotros, los que estamos aquí, porque estamos aquí en un tiempo limitado. Y ese tiempo es un regalo de Dios para acercarnos a Él, para volver a nuestro principio. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, nos desviaron de su presencia. Cuando Adán entregó su autoridad a otro ser que no fue al Creador, vino Cristo a volver a restaurar esa relación que existía en el jardín del Edén. Mm. Ahora, en todo este proceso, pues sí hay otros entes. La gente fácilmente cree en los demonios, creen en los ángeles, creen en todas estas cosas. Bueno, consideremos que quizás estamos hablando de algunos extraterrestres ahí de alguna manera, ¿no? Yo me voy a desviar un poco y te voy a tirar una curva. Me vino a la mente. Siempre he tenido una pregunta. Se habla de muchas cosas cuando se habla de la historia del hombre. Obviamente, la Biblia habla de Adán y Eva, o la primera hombre, la primera mujer. Aparte de eso, vamos a hablar, ahorita mencionaste que hay diferentes vertientes de cosas que han pasado según los ángeles, los gigantes que se mezclaron con los seres humanos y de estos gigantes y todas estas cosas que de esto. Hay una teoría que escogió mucha atracción en los últimos quizás 20 años, 15 años, eh, de los Anunnaki, de los famosos Ok. Anunnaki, o los reptilianos.
que vinieron al planeta, eran los dioses, y esto pues cogió mucha atracción porque cuando tú miras ¿verdad? Lo que son todas las cosas en Egipto, las pinturas y demás, pues son como reptilianos, así, tienen diferentes formas que no son humanas. Se pintan como gigantes y todas estas cosas. Esto de los Anunnaki cogió mucha atracción, pero la historia de los Anunnaki es lo mismo. Uno de ellos se junta con los humanos, ¿verdad? Crearon a los humanos con su ADN, con una parte de su ADN, se juntan con ellos por el amor y entonces nacen pues toda esta otra cosa. Te escuchaba y me venía a la mente esa historia de los Anunnaki. Pero yo siempre he tenido una curiosidad de chamaquito. Y creo que es la primera vez que voy a hacerlo público, que voy a hablarlo con alguien. Yo dije, si Adán y Eva fueron los primeros, primer hombre y mujer, ¿no? Y ellos tuvieron a dos varones, Caín y Abel. Entonces, ¿de dónde sale el resto de la humanidad? Entonces, siempre he tenido esa pregunta, porque pues tienen que haber salido de algún lugar. Porque si no estamos cometiendo, ¿cómo se dice eso? Insectería. No Ujú. sé. Eh, pero a la vez hay una teoría de la mujer que se dice que fue la primera esposa de Adán, que no se habla, que se menciona en otros libros, quizá fuera de la religión, que es Lilith. Y Lilith. Lilith es pues hay muchas vertientes, muchas historias de quién es Lilith y de qué pasó con Lilith. Me gustaría saber tu opinión en ese aspecto. Bueno, ok, no te voy a dar mi opinión, pero te voy a dar diferentes, igual, teorías. Es que Bueno, hay muchas teorías, por eso te sí, presento esto, porque he visto muchas cosas que algunas digo, no, eso no, y otras como que, eso como hace que sentido. hace sentido. Y ahí está el detalle, que como no tenemos quizás algo claro, pues Ajá, único que resta es quizás asumir una asumir. postura que le haga sentido a uno. Que by the way, que una de las cosas que se dice es que los Anunnaki, Adán y Eva son uno de los experimentos. Que eran como si estuviesen probando, como si fuera una granja de humanos. Y ellos fueron uno de los experimentos, pero que por eso hay otras personas, porque pues ellos estaban experimentando con diferentes y entonces, por eso te digo que, por eso cuando hablaba dije, déjame tirarle esta, porque yo quisiera saber qué él piensa o qué él sabe, quizás yo no he escuchado una historia que él sabe, te la presento, te escucho. Mira, la historia, los Anunnaki es una, ¿cómo se llama esta palabra? No es leyenda. Los Anunnaki es la versión Great Value de los ángeles caídos Ujú. que vinieron y ellos tomaron mujeres y ellos, de hecho, eh, hay un libro que no lo voy a decir, que explica muchas de estas cosas. Ese libro dice, cuenta, narra, explica cómo fue que se vino a conocer la ciencia de la hechicería, de forjar armas de hierro, las espadas, de hacer los cruces de animales para crear otros, los cruces de plantas para, ¿verdad? Crear otros, hacer injertos y cosas así. Ujú. Las mujeres a teñirse el cabello de diferentes colores, los maquillajes. O sea, eh, obviamente eso pues uno tiene que leerlo con cierta cautela y tratar de ver si en la Biblia hay algo que te arroje pista y que te arroje luz en ello. Pero lo que se dice es que estos ángeles fueron ellos los que al descender le enseñaron al hombre, específicamente a los hijos de Caín, porque Ujú. la humanidad cuando empezó, eh, fueron los hijos de Caín mató a Abel. Abel Ajá, agradaba a Dios porque Abel hacía lo correcto y Caín hacía lo que él le parecía, right? So, son dos diferentes opuestos. Caín mata a Abel, so Adán y Eva vuelven a tener otro hijo y tuvieron a Seth, ¿verdad? acepto. Seth, Que casi no se entonces, habla de él, casi no se habla de Seth. no, pero la generación de Seth, de ahí es que viene el linaje. De hecho, el linaje del Mesías puede trace todo hasta, Hasta, todo, hasta all the way Seth. back hasta Seth. Eh,
So, Seth, luego Enoch, Matusalén, Enoch, Noé, Sí, Abraham, eso por ahí para por abajo. ahí para acá. Abraham, Isaac, Jacob, por ahí para acá. Pero luego los de Caín, ahí es donde existió el primer hombre que, ¿verdad? Contrajo matrimonio con dos mujeres a la vez, que ese fue Lamec. Ahí existió los primeros hombres que hacían armas ¿verdad? Se preparaban para guerrear o para asesinar. Ahí existió el primer asesinato. Ahí existió, yo siempre digo que el primer narcocorrido, es que en México se conocen las canciones como narcocorrido. Siempre Ah, bueno, el primer narcocorrido está en la Biblia, de hecho. Tú lo escuchas y fue Lamec el que lo escribió. Y tú lo lees y tú dices, este tipo estaba cantando, o sea, estaba glorificando la maldad. Es literal. El punto es que la descendencia de Caín fue la que hizo contacto con esos ángeles caídos, según esta explicación, ¿ok? ok. Y ellos fueron los que se prestaron para todo tipo de maldad, para todo tipo de lujuria, para todo tipo de robo, para todo tipo de asesinato, por ahí para abajo. Y luego entonces esos ángeles fueron encerrados en prisiones, ¿ok? Hasta el día que dice en Apocalipsis, según esta explicación que te estoy dando. No, eso yo no estoy dando mi opinión, te estoy diciendo la explicación que se maneja Ujú. en ciertos grupos de estudio bíblico, de escatología. Y estos mismos ángeles son los que luego en Apocalipsis aparece que van a ser soltados creo que es en el milenio, van a ser sueltos. No, perdón, no va a ser en el milenio, va a ser en la gran tribulación. Ok. Que en la gran tribulación se van a soltar y ellos van a venir a, pues, a hacer escante, a hacer desastre. Lo mismo que hicieron al principio, lo van a Lo van a volver a hacer hacer. otra vez. Ya. So, en otras palabras, bueno, esa es una. So, En otras básicamente, palabras, Caín es expulsado del Edén. Bueno, Adán y Eva expulsados del Edén, pero se va fuera de lo que es, ¿verdad? El entorno familiar, porque pues mató a Abel y se junta con los hijos de los ángeles caídos. Esa es la parte esa es la parte que te digo. So, se junta con ya. alguien que estaba en algún lugar y entonces empieza la descendencia. Y pero esa es la parte, ¿ves? Porque si y esa es mi pregunta, si Adán y Eva, y vamos a hacer un podcast de esto, pero nada, esa siempre ha Pero sido mi pregunta. tiene que ver también con el tema en esencia, porque pues estamos hablando ¿verdad? De entes externos, estamos hablando Pero esa de es mi ángeles. pregunta, si Adán y Eva tienen a Caín y Abel, Caín mata a Abel, pero entonces Caín se va, pues ¿con quién se junta? ¿De dónde sale la persona con quien él se junta? Bueno, tenemos dos opciones que son las más populares. De nuevo, volvemos, siempre hay. So, número uno, se dice que existía otro tipo de hombre, de humanos en la tierra, porque dice en la Biblia ahí que Dios hizo un huerto en Edén. O sea, Ok. el Edén era un área y Dios hizo un huerto, un jardín en esa área. Es lo que dice. Es como decir, en los Estados Unidos Dios hizo un estado, por decirlo así, el estado de Georgia. Right? So, en el Edén, Dios hizo un huerto y colocó allí al hombre. So, ¿qué había fuera del huerto? Eso es una pregunta. Yo no estoy diciendo que eso sea, pero Bueno, pero puede ser. hace sentido porque ahorita te dije que se dice que los Anunnakis tenían como una granja de hombres. Pues, Bueno, pero ahí estarías implicando de que Dios jugó papel de Anunnaki. pero lo que te estoy Entonces, diciendo, pero lo que te estoy diciendo que basado en ahí las me historias. obligas a mí a tomar postura. No, 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 pero lo que te quiero decir es que basado en la historia de los Anunnaki, que según esa historia, los Anunnaki fueron los que crearon al hombre, ¿no? Ya, Pues entonces, pues según la historia dice que ellos tenían como lo mismo, como una granja, no decía huerto, pero como una granja donde creaban y ahí ya. era como que experimentaban con el ADN Bueno, y se creaban hombres, o sea, el ser humano, lo que hay se que creaban tomar los en humanos, cuenta, hay que tomar en cuenta que el diablo siempre ha sido bueno imitando las cosas de Dios y imitando, torciéndolas. De claro. esa manera fue que engañó a Adán y a Eva, ¿verdad? Aquí el tema que estamos manejando, pues es un tema bien amplio que quizás no hay, de hecho, no hay consenso. A la gente, cuando tienen miedo a pensar en posibilidades, o sea, la gente se hace una idea de Dios y cuando algo reta esa idea de Dios, lo tilda de, ¿verdad? Lo Sí, trata porque lo pisotea. lo encajonan.
Sí, porque tienen a Dios encajonado aquí, entonces los pisotean esa idea y tienen miedo a reflexionar, ¿verdad? En este caso nosotros estamos hablando de manera libre. Yo libremente. entiendo quién es Dios y no tenemos, ¿verdad? Necesariamente No, miedo porque no hay razón por la que comprometerse con una no, no, postura no. o con la otra. En realidad no tiene relevancia. ¿Cuál es la segunda? Una es el huerto. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que cuando en el principio Adán y Eva, cuando ellos concebían, más bien, cuando Eva concebía y daba luz gemelas, eran gemelos, o sea, Ok. paría un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Entonces, cuando crecían, ¿verdad? Pues los hermanos pues se casaban con las hermanas, intercambiados. La diferencia en genética es tan abismal, según esta, ¿verdad? Esta alternativa, Ujú. que el gen era tan perfecto en aquel entonces que no había problema con esa mezcla. No es como ahora, ¿verdad? Que nuestra generación ha Eso, sido, sí, eso. estamos tan destruidos genéticamente pues de nada puede salir un niño, ¿verdad? Con alguna discapacidad. En aquel entonces no existía eso. Mm. Entonces, esa es otra, ¿verdad? Opción Esa no la había o escuchado. alternativa. Esa Ya. no la había escuchado. Eh, ¿Tú crees? Y con esto quiero tener un poco de cuidado con esto, porque esta palabra que voy a usar ahora, pues es un poquito más. Yo creo que cuando se habla de extraterrestres, UFOs, pues la gente como que sí, lo coge como quizá un poco a broma, porque pues, como dijiste ahorita, Hollywood, las películas y qué sé yo. Pero esto ya pues es algo un poco más serio, especialmente cuando está hablando de, ¿verdad? La gente del cristianismo y religiosa. Eh, tú, se puede llevar quizás esto a algo totalmente espiritual, ya que pues se tiende a que lo que es inexplicable muchas veces se lleva a eso, a la parte espiritual, porque pues si hay bien hay mal, si hay ángeles, pues tienen que haber demonios, pero como estábamos hablando, tampoco todo lo espiritual es necesariamente imaginario. ¿Crees o cómo explicas que esto se lleve todo o que se lleve en gran mayoría, que esto puede ser algo demoníaco, algo de demonio, y que esto se salga de control, que automáticamente se encajone ahí y se salga de control? ¿Crees que es posible? ¿Qué piensas de eso? So, a ver cómo te contesto sin comprometerme yo con mi postura. Cuando, ok, en el cristianismo existe la doctrina del arrebatamiento. Ok. Explícanos un poquito de esa La doctrina para... doctrina del arrebatamiento cree que cuando suene la trompeta, ¿verdad? Cristo viene, desciende del cielo en las nubes y busca a su pueblo, a la iglesia, que está preparada, santificada, purificada, y es arrebatada de la tierra y llevada al cielo. Ok. Dentro de esa escatología, lo que sigue es que va a estar allá arriba bueno, hay tres posturas, pero una de ellas, esta es la más popular, va a estar 7 años en el cielo en las bodas del Cordero, lo que se conoce en la Biblia con las bodas del Cordero. Interesante, el 7 sale otra vez. 7 días Yeah. para crear la tierra, Oh, la, 7... la Biblia es numerología Sí, de numerología derecha a full. izquierda. En hebreo es mucho más interesante. El hebreo, el alfabeto hebreo es numerología. Yeah. So, So, la cuestión es que cuando está aconteciendo eso allá en las nubes, o más bien en el cielo, las en el bodas del cielo. Cordero, es cuando estos extraterrestres o estos demonios o estos ángeles caídos están haciendo escante aquí en la tierra con el gobierno del anticristo y con, ¿verdad? Todos los secuaces, y es ahí donde se manifiesta la adoración a, a Satanás, que el Señor lo reprenda, y al anticristo.
Y es en ese proceso en donde también los ángeles que fueron emprisionados o encerrados Encarcelado, en cárceles encarcelado. van a ser sueltos para atormentar, según Apocalipsis, atormentar a los que, ¿verdad? No a los que recibieron la marca de la bestia. De la bestia. Entonces, se cree en esa interpretación de escatología, se cree que en esencia, cuando Cristo venga, arrebata a la iglesia, se lo lleve, es cuando entonces la manifestación de todos estos ángeles está aquí en la tierra y el anticristo y todo eso. ¿Qué es lo que te quiero decir? O sea, ¿cuál es la relevancia de ese tema con la pregunta tuya? Que precondiciona la mentalidad del que cree en esa doctrina a cuando vea estas noticias, tener algún tipo de reacción fuerte, Mm, mm, sea mm. de un lado o para el otro. Claro. ¿Por qué? Porque ya tienen una idea en la mente de qué significa que hay UFOs, que hay extraterrestres, que hay whatever. Significa, según el círculo de creencia de esta escatología, que cuando se vaya a la iglesia, el gobierno va a culpar a los aliens, que cuando Mm, se desaparezcan miles y miles y miles, son los aliens los que se los van a llevar. Es decir, la iglesia ya cuando está mirando esto dice, es que Cristo viene ya, es que mm. ya va a sonar la trompeta. Y cuando pase, el gobierno está preparando para culpar a los aliens o atribuir eso a los aliens. So, eso es, contestando a tu pregunta, eso es, para mí, es una de de los pesos más importantes que tiene este tema. Mm. Ahora, por otro lado, existe la evaluación del tema del arrebatamiento como algo que fue filtrado, colado o infiltrado en las iglesias, en la teología y en la escatología de la iglesia para manipular al creyente. ¿De Mm. dónde se cree esto? Bueno, se cree del hecho de que esa doctrina del arrebatamiento no existió, no hay evidencia de esa enseñanza hasta el siglo XIX. So, en el So, siglo reciente. XIX, Bastante y eso reciente. fue reciente, hace que menos de 100 200 años. años, 150 años, más o menos. por ahí, correcto. Entonces, el propulsor de él fue John Nelson Darby, es un británico. Ok. El que me está escuchando lo puede buscar. Esto que yo le estoy diciendo o sea, yo le estoy dando los datos. Usted llegue a su conclusión y a su creencia. El punto aquí es que esta otra oposición a la primera que te dije es que la iglesia no va a ser arrebatada, de que esta doctrina fue infiltrada en la iglesia para manipular la mente de la gente y que entonces luego cuando se vean todas estas cosas, pues en realidad lo que se está haciendo es trayendo la adoración satánica, que era lo que ocurría en el principio cuando se construían todos los templos y todas las pirámides y todas las cosas, eran literalmente adorando los astros, adorando todos los ejércitos de los cielos. Que eso es lo que se va a traer nuevamente, pero a través del engaño. ¿Tú crees que, escuchándote, pregunta, ¿tú crees que la venida de Dios, la venida del Cristo a la tierra sea un reset al planeta? I mean, ¿Tú hablas del regreso bíblico o del regreso que se está manipulando por ahí? mm, no, no, o sea, porque escuchándote, ¿verdad? Dice, se van a llevar a la gente a la iglesia y cuando la iglesia, pues en todo lo que describe, ¿verdad? La gente, lo que está el que ha vivido en Cristo, van a estar las bodas en el cielo y en la tierra va caos, ¿no? ¿Se quedará en caos o se hará como un reset donde, digamos, el ciclo vuelve a empezar? Pues yo voy a sustituir la palabra reset por restauración. ¿Me Ok, explico? pero
estás entendiendo la pregunta. Sí, Restauración sí, está bien, pero pero como que vuelve a empezar todo, ya, básicamente, ya, en cierta manera. En cierta lo que manera. pasa que la palabra reset, no sé si es que tengo un mal concepto de ella, quizá yo. Pero la palabra restaurar es lo que promete la Biblia. En otras Ok. palabras, si restaurar y reset es lo mismo, pues sí. Hay un proceso, la Biblia dice que estos tiempos serían, creo que fue uno de los profetas o fue el mismo Mesías que dijo que estas cosas van a acontecer hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. En otras palabras, quiere decir que hasta que todo el mundo escuche del Evangelio, hasta que el último de los gentiles que va a ser salvo sea salvo, ¿verdad? Entonces llega ese momento de restauración. La Biblia dice también, el apóstol Pedro dijo que la misma creación gime, la misma creación, no solamente nosotros, pero la creación gime por su restauración. Y la promesa bíblica es que cuando regrese el Mesías, por segunda vez, entonces la tierra va a tener ese descanso, esa restauración que necesita, en el caso de tu pregunta, ese reset, que necesita a volver a hacer todas las cosas como fueron al principio. So, Ya no más maldad, sino que la justicia y la equidad es lo que va a reinar en el milenio. reset y restaurar no es lo mismo. Eh, darle un reset normalmente dice que es básicamente ponerlo en modo factoría. Aunque podrías mirarse, modo factoría. Pero ¿Qué es modo factoría? Adán y Eva otra vez, tú sabes. puede ser, Y restaurar normalmente es revertir algo a un estado previo o a un punto específico de previo de, de, de lo que sucedió. O sea, buscar un punto que ok. quiero revertirlo o restaurarlo a esto. So, no es lo mismo, pero es lo mismo. Tomato, Sí, tomato. tiene algo Tiene comparten algo. una Sí. similitud, ya. Ok. Ahorita mencionaste algo bien importante y quiero regresar a eso. Eh, mencionaste engaño. La Biblia alerta y advierte. Voy a usar la palabra advierte. Advierte sobre engaños y que van a ser engaños muy poderosos. En múltiples libros se ve tanto Mateo, Tesalonicenses, Apocalipsis, otros, ¿verdad? Hablan de estos engaños. Eh, ¿Crees que esto pueda ser, o cómo lo ves tú, donde o se utilice esto como un engaño o sea una manipulación del gobierno, se esté manipulando a la iglesia? eh, Quizás se quiera debilitar en la estructura social como tal. ¿Cómo lo ves tú? Ya que bíblicamente se habla explícitamente, se advierte explícitamente de este tipo de engaño. ¿Cómo lo ves? Mira, muy importante saber y entender eh, lo que dice la Biblia acerca del Evangelio. O sea, nosotros tenemos, los que nos decimos ser creyentes, que conocemos a Dios y conocemos a su Hijo, tenemos que verdaderamente estar seguros de que conocemos el Evangelio. O sea, que lo conocemos y lo vivimos. Y te pregunto esto porque aquí donde viene lo que pregunté ahorita, o sea, lo que mencioné ahorita, donde me preocupa que se utilice esto para reescribir la identidad de Dios o de Cristo, del ser humano, de la salvación, de lo que está por venir, de lo que sucedió. Me preocupa que esto se utilice en ese marco. Y es por eso te pregunto específicamente de esto de los engaños. So, cuando uno conoce quién es Dios, voy a dar este ejemplo. Yo tengo tres hijos, como tú sabes, y muchos saben, yo tengo tres hijos y yo los conozco a ellos desde pequeñitos. Mm. Y yo he tratado con ellos tanto y tanto que cuando algo puede sonar fuera de carácter, es inmediatamente como una alarma, como que, espérate, eso no, no. O sea, por dar un ejemplo,
No, tu hijo, ya mis hijos tan grandes. Pero el dato aquí es que cuando alguien viniese a decirme algo a mí de uno de mis hijos, como yo conozco a mis hijos, pues Ujú. yo pudiera decir, ese no es mi hijo, porque yo conozco su carácter, Claro. right? Eso es un ejemplo cotidiano, normal. De la misma Sí, sí, manera, eso pasa puede normal. ser, pero de la misma manera puede ser aplicado en cuanto a conocer el carácter de Dios. Cuando uno conoce el carácter de su padre y uno sabe quién es su padre, y algo de lo que de alguna narrativa que se esté pintando suena fuera de su carácter, eso es una alarma. En segundo lugar, conocer bien las escrituras. Las escrituras, la palabra dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por todos Y los por siglos. todos los siglos. También la Biblia dice que Dios no cambia y que no hay sombra de variación en Él. Es decir, Él no tiene doblez, Él no tiene dos personalidades, Él es uno siempre. Mm. Número tres, interesantísimo que me llegó a la mente este verso. ¿Por qué será que el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas de que si aún un ángel del cielo viniera a nosotros y nos predicara otro mensaje que sea llamado anatema? Mira qué curioso. El apóstol dice, si aún un ángel del cielo viene a ustedes y le predica otro mensaje que no sea el mensaje del evangelio, el tal sea llamado maldito, anatema. Voy a leerlo para la gente. Dice Gálatas 1, del 8 al 11. Esta es la versión Reina Valera de 1960. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Qué curioso que un ángel del cielo. ¿Qué le haría creer al apóstol Shaul, al apóstol Pablo, que un ángel pudiese venir a traer otro tema? O sea, ¿por qué él pone eso? Yo sé que eso es lo que se conoce como, ¿verdad? Como un tipo exageración, Ujú, pero realista, pienso yo. Al mismo claro. tiempo pienso que es porque hay una posibilidad. Porque dice la Biblia que Satanás se disfraza a él como ángel de luz y a sus ministros como ministros de fuego. Es decir, hay posibilidad de que un ángel venga a hablarte otro Claro. mensaje. De So, hecho, siempre se ha so, dicho que realmente es fácil para Satanás engañar al hombre porque utiliza las palabras de Dios. Simplemente le da la él no tuerce. está, él no miente, él no está mintiendo, él está utilizando verdad, pero una verdad torcida para engañar al hombre. So, eh, pues porque él conoce la verdad, él conoce a Dios. No, I mean, So, en la misma conversación que tuvo con Eva en el huerto del Edén, o sea, el mandato era, de todo árbol puedes comer, menos de ese, del menos árbol de del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el approach que le hizo Satanás fue con que Dios te ha dicho que no puedes comer de los árboles. Fíjate, o sea, hay una verdad, Dios te dijo que no comas, pero la segunda mitad es mentira. Pero esa fue la manera que él utilizó para comenzar una conversación. ¿Y claro. cuál fue la contestación de ella? Dice, no, de todos sí puedo comer, menos de ese. So, él está probando si ella conoce la palabra y si ella comprende la palabra de Dios. So, eh, es bien interesante. Podemos acordar, ¿verdad? Que no todo fenómeno es necesariamente demoníaco. Y que tenemos que tener mucho cuidado con los engaños. Eh, hasta ahora, hasta ahora, como leí al principio, los documentos dicen que, o sea, no hay documento, no se promete que equivalen a una prueba de vida extraterrestre. O sea, eso es lo que se dice que los documentos no prueban. Mi pregunta para ti, ¿qué tú crees que pasaría con la fe cristiana si hay vida fuera de la Tierra? ¿Qué pasaría con la fe cristiana si Sí. hubiese vida fuera de la tierra? Yo creo que nada. O sea,
hay una, hay una porción bíblica en donde el maestro Yeshua, Jesús, dijo que mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo las conozco. Entonces, la fe en el Mesías, ser discípulo del Mesías, yo creo que es un término más correcto, porque quizás la religión como tal, pues, deje de existir, pero no los discípulos del Señor, nunca la iglesia del Señor. O sea, me refiero a las instituciones, ¿verdad? Se levantan y se van y se levantan nuevas instituciones, pero la iglesia como tal nunca va a dejar de existir. Llevamos ya más de cerca de 2000 años de persecución y de Y más, masacre. y más ahora, en este último año, especialmente en el continente Ahora, ya, africano. ahora se En el ha continente apretado. africano han matado cristianos por Ya. muchísimo. Pero no existe manera de eliminar tan fuerte convicción y creencia. ¿Por qué? Porque es real. Y cuando tú conoces a tu maestro, cuando tú conoces a Jesús verdaderamente, no hay manera de que tú dejes de escucharlo, de obedecerle, de vivir lo que dejó establecido. Entonces, no creo que pase lo que pase, exista o no exista un ente fuera de aquí, como que, ¿verdad? Como estábamos hablando, no cambia en nada la fe en el Mesías, no cambia en nada el escuchar la voz del Mesías. Yo pienso que la gente tiene hay tres posibilidades en este tema. Tenemos la explicación natural o tecnológica, donde pues nosotros hemos creado drones, a saber que se ha creado fuera de, ¿verdad? Del hombre. Yo pienso que si nosotros tenemos vida en este planeta y hay otros planetas, ¿verdad? Pues no puede ser que seamos el único planeta con vida. No lo sé. Eh, Eso es otro tema, ¿verdad? Que podemos quizás en algún momento discutir, pero esa es una de de las cosas que veo. La segunda es que la vida extraterrestre sea real. Los documentos no clarifican que hay algo real, o sea, no dicen que está confirmado si hay vida extraterrestre. Habla de una posibilidad no confirmada que se está mirando de una manera científica, pero es una vertiente que que tenemos. Pues la vida extraterrestre es real. Mira, sí, confirmamos ahí. Obviamente los documentos no lo confirman, pero es una posibilidad que podemos empezar a quizás a darle cabida en nuestra mente. Y la otra es la parte espiritual que puede ser un engaño. Y ahí es donde pienso que es la más peligrosa, porque yo puedo entender natural, tecnológico, puedo entender que quizás, digo entender, sería un shock, no voy a mentir. O sea, si tú me presentas a mí un ser de otro planeta o fuera de, me va a dar curiosidad, pero a la misma vez, like, wow, tú sabes, como que, ¿qué es esto? No, pues yo estoy acostumbrado a ver los animales. Ni eso, porque vemos un pez raro que viene de las profundidades del mar y nos asustamos. Eh, ¿Sabes? Imagínate que venga un ser de otro planeta. Literal. Mm. Pero la que más que me preocupa es la tercera, que es la dimensión espiritual o de engaño, porque pienso que es la más frágil de todas. En, en, Voy a abundar en esa última. Lo que nosotros los creyentes tenemos que saber, porque acuérdate que a todas estas yo no he dado mi punto de vista. O sea, Claro. yo solamente he dado, ¿verdad? Algún conocimiento que entienda yo que se maneja en las escuelas de escatología y pues tampoco no muy profundo, sino en mi lenguaje sencillo. Pero aquí sí hay un detalle muy importante en eso último que tú dijiste, la parte del engaño. Ujú. Y lo que nosotros los creyentes tenemos que tomar en cuenta y en consideración, de que cuando el Mesías en una porción, en el capítulo 24, creo que fueron 5 veces en la misma parte donde advirtió de engañadores, falsos profetas, falsos milagros. O sea, él se encargó de repetir y repetir y repetir
concepto engaño. Mm. So, quiere decir que para nosotros en estos días es súper importante reconocer que parte de la gran apostasía que venía y el engaño está presente en nuestras narices. Y que el trabajo de nosotros es acercarnos y aferrarnos más a lo que está escrito y confiar más en Dios y no creer necesariamente todo lo que vemos, lo que nos dicen, porque el Bueno, trabajo del enemigo es traernos a la idolatría, a la idolatría, correcto. traernos a la idolatría, traernos a la apostasía. Entonces, cuando voluntariamente tú abandonas el camino de fe y vas tras otros dioses o tras otros ídolos o tras otras creencias, automáticamente no hay excusa delante de Dios de ningún tipo. Tú voluntariamente entraste en ese tipo de engaño. Ujú. So, repito, si el maestro, si Yeshua, si Jesús consideró importante repetir en ese capítulo 24 algunas 5 veces, si bien recuerdo, acerca del engaño, advertir acerca de la apostasía, los mismos apóstoles, advertir acerca de la apostasía y del engaño. Entonces yo creo que es muy, muy importante de que nosotros le prestemos atención a ese tema en cuanto a no dejarnos engañar. De hecho, y aquí según estoy mirando aquí, cuando tú miras Primera de Juan 4:1 y Primera de Tesalonicenses 5:21, precisamente habla de eso. Por ejemplo, Tesalonicenses eh, te dice eh, claramente examinarlo todo y retener lo bueno. Y Juan, y la de Juan te dice básicamente lo mismo. Examínalo todo y retén lo bueno. Y asegúrate que venga de Cristo. So, estoy buscando en cuál versículo. Es que habla múltiples. Estaba buscando el capítulo donde Jesús hablaba de eso, de los engaños. Eh, pero hay múltiples. Hay No, no, múltiples. está lleno, ya. Sí, El está mismo bien lleno. apóstol Pablo decía que él sabía que cuando él se fuera iban a venir muchos Muchos, después de él y que los engañarían. Entonces, claro. Eh, so, hablamos de que no piensas que la fe cristiana básicamente le pasaría nada. Hay una religión, eh, el Islam específicamente, que dice que la Biblia ha sido corrupta. Agarrando eso, y por corrompida, debe ser la palabra, no corrupta, corrompida, que la Biblia es corrompida y que por eso el Corán es el libro bien, que pues el último libro, bla, bla, bla. Eso es otro tema, pero eso es lo que los musulmanes dicen. ¿Crees que si aparecieran aliens o entidades o fenómenos fuera del planeta, se cae la Biblia como guía, como palabra, como fuente ¿verdad? Para buscar entender o aprender de Dios? O sea, se caería lo que es la Biblia. Los textos bíblicos perderían su importancia porque ya hay otros seres. ok, so, si la Biblia perdería relevancia o peso por la existencia de otros seres, yo creo que si algo, y no, más bien confirmaría que la Biblia es real y que con más razón hay que tener cuidado con el engaño, porque de alguna manera confirmaría alguna de estas interpretaciones antiguas que existen acerca del origen de estas criaturas externas. Por el otro lado, no sé si va a sonar contradictorio, yo creo que no, pero por otro lado, si a lo que conocemos como
o lo que queremos entender como extraterrestres se manifestaren, lo único que haría sería probar la fe de aquellos que dicen ser hijos de Dios. Ujú. So, cuando la palabra dice que cuando tú utilizaste el verso retener lo bueno, ¿verdad? Cuando escuchas algo de retener lo bueno y desechar lo malo y retener lo bueno. Sí, Eh, yo creo que eso aplica siempre en todos los aspectos, inclusive si viniese alguna criatura, alguna imagen, algo bien loco fuera de este mundo. Nada puede sustituir la fe en Cristo, la fe en Yahshua. Nada puede sustituir la fe en lo que hemos conocido como verdad y que abra, al menos en mi vida. Yo sé que tú conoces, ¿verdad? Obviamente eres mi hermano y sabes que Dios ha transformado mi vida. Entonces, únicamente por esa verdad. Eh, yo creo que no existe nada que pueda presentarse que le quite peso o mérito a la palabra de Dios. En realidad no lo creo. yo creo que yéndome más o menos por esa línea y como lo analicé al principio cuando me senté a buscar, ¿verdad? De este tema, yo creo que debemos de entender, y no lo digo, no, ¿sabes? Sacando la fe a un lado, sacando mi creencia, lo que sea. La Biblia como tal realmente se hizo para que, no para revelar eh, cosas cósmicas o whatever, como lo quieras llamar. Yo creo que la Biblia más bien se hizo para revelar quién es Dios, eh, eh, qué es el pecado. O sea, esta guía eh, para nosotros poder acercarnos más al Creador. No es un catálogo de, déjame ver, mira, sí, aquí dice lo de los extraterrestres y mira, o sea, no es un catálogo donde tú vas a buscar eh, todo exactamente de lo que está sucediendo. Eh, te advierte de muchas cosas como los engaños, te habla de espíritus, te habla de demonios, te habla de gigantes, te habla de ángeles, hay muchas cosas en ella, pero no lo hace un catálogo. Y yo creo que es bien importante tener eso en mente en este tipo de temas. Eh, Literalmente la Biblia, como dije, es para revelarnos quién es Dios y para revelarnos la relevancia de Dios en nuestras vidas para nuestra salvación. Es la manera que yo lo veo o lo vi cuando me vino esta pregunta buscando el tema. Brother, eh, se nos queda algo. No, pero No por me si se dijiste, nos olvida. no me dijiste quién es Ah, Lilith. No me dijiste quién es Lilith. no, No me dijiste quién es ese Lilith. es Eso es otro tema. Podemos hacer un video de eso. ya muy, muy fuerte. Y Pero Enoch. Me gustaría hacer dos temas. Enoch y Lilith. Porque los libros de Enoch no se permiten en la Biblia. No están en los canones no bíblicos. entro en el canon. Ya. Ajá. So, No. pero mucha Hay gente otros libros también. Hay otros Sí, libros sí, muy sí, sí. interesantes que no entraron en el canon y que Dios sabrá por qué permitió que los dejaran fuera. Pero Déjanos en los comentarios si quieres esos dos temas, Lilith y Enoch. Vamos a ver, ¿verdad? A ver si hablamos de eso en algún momento. Háblame, cuéntame. el único final que yo le pondría a esto a todos los que nos escuchan es que todo lo que estamos viendo en realidad ha sido profetizado y ha sido enseñado en la palabra. Obviamente hoy nosotros hemos hablado en términos general sin al menos yo tomar postura de una creencia o de otra por el beneficio, ¿verdad? De que pues cada cual pues no sé, abra su entendimiento y pues busque por sí mismo y suerte los conceptos que tiene acerca de Dios si no son correctos. Pero una cosa que no debemos de soltar nunca es el Evangelio. Una cosa que nunca debemos de reemplazar por nada, ni por una nueva creencia, una nueva teoría, una nueva religión, una nueva revelación, es el Evangelio de la cruz. Es el único mensaje que nos va a llevar a tierra segura, a puerto seguro, y yo de verdad les pido, les suplico que
no solamente conozcan la palabra, sino que la vivan. Al vivirla, en definitiva, pues cambiará sus vidas. Quiero hacerte una pregunta ahora que me vino a la mente antes de yo, porque quiero tirarle, pues, quiero hacerle ciertas preguntas al público para que se las contesten ellos. Y quizás si quisieras tú brincarle rapidito en una de ellas. eh, ¿Cuál crees tú que será el impacto del avance tecnológico en las redes sociales? O sea, de las redes sociales en este caso, Uf. con este tema. ¿Cuál va a ser el impacto que tú entiendes que cuando salga todo esto, qué impacto va a tener esto o qué efecto va a tener esto, pues tanto para la religión, el cristianismo, la Biblia y todo lo que está sucediendo? Dependencia. Dependencia, y yo creo que en alguna manera ya estamos viendo los efectos de la dependencia en la tecnología, en el AI y toda, ¿verdad? Los modos sofisticados de la tecnología. Y esa dependencia nos va a crear una independencia del creador. Digo, no en términos generales, yo espero en mí, Hasse Shalom, que el cielo no lo quiera, pero yo pienso que las futuras generaciones van a experimentar lo que se experimentó en el huerto del Edén cuando Eva vio que el fruto era agradable a los ojos, bueno para comer y para alcanzar la sabiduría. ¿Qué es lo que implica todo eso? Independencia de Independencia Dios, de Dios. pero dependencia de algo que sustituyó a Dios. Eso es lo que yo fielmente creo. Yo pienso que ya está pasando, en cierta manera. Siento que ya está pasando. Y es parte de por qué la sociedad está dirigiéndose a donde se dirige. Quiero hacerle varias preguntas al público. Déjame tu opinión, déjame tu respuesta en los comentarios si quieres. eh, Hablemos. Eh, me, la primera es, ¿por qué tú crees que el gobierno ha ocultado tanto sobre estos fenómenos si supuestamente no hay nada o no hay nada confirmado? Si no hay nada confirmado, ¿por qué esconderlo por tanto tiempo? Área 51, esto, lo otro. Eh, ¿Crees que es evidencia extraterrestre? ¿Crees que es tecnología militar que no quieren decir que es militar? ¿Crees que es manipulación pública? ¿Crees que simplemente están creando un misterio? Esa es la segunda. Eh, a muchas personas sé que esto le va a causar ansiedad espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué te cansa? ¿Por qué este tema te causaría ansiedad espiritual? Fíjate, esa fue buena pregunta. Ansiedad espiritual en este tema. ¿Qué tú crees, Abdel? ¿Por qué causaría ansiedad espiritual? Bueno, la pregunta es ansiedad espiritual. El tema, ¿Por qué este tema causa tanta ansiedad espiritual? por el desconocimiento, yo creo. La falta de quizás tener una, me puede ser que me equivoque, no me acribillen, pero puede ser que el no tener un fundamento sólido en donde estar de pie, aunque soplen los vientos, aunque vengan las cosas que conmocionan, la falta de ese fundamento puede ser que nos haga, ¿verdad?, menearnos. Mm, concuerdo. Lo dijo ahorita que hay mucha gente que no tiene una base sólida de su fe y pueden sentir Tambalear. el impacto de esto. La fe de muchos está puesta en Cristo o está puesta en una versión pequeña del universo. ¿Dónde O está de, tu o fe? de, o de lo que entendemos O lo que por entendemos. universo, por lo creado. O sea, ¿Dónde está? si la condición es entender todo lo que es creado para creer en Dios, estamos fritos. No hay break. Estamos fritos, No hay break. right? Si yo dependo, si mi fe en Dios depende de lo que yo entiendo, porque bendito, ¿cómo con 3 libras de cerebro puede uno comprender un ser tan infinito? Claro. Y mucho menos sus decisiones. Ya ahí nada más estamos fritos. Ahora que tú dices un ser, ¿verdad? Ahorita estabas hablando
No recuerdo que estabas hablando, pero lo que estabas hablando me trajo a la mente la película de superhéroes, la de The Eternals. Cuando veo esa película, hay muchas cosas que yo digo, esta gente tiene un mensaje bien, porque en la película ellos son seres que vienen de afuera al planeta Tierra. Y, cuando estabas hablando de que según ellos fueron, los ángeles fueron los que le enseñaron a los seres de la Tierra Mm. ciertas cosas, pues en la película The Eternals, pues se les dice no pueden intervenir con los avances del ser humano, pueden ayudarlos, pero no intervenir. Pero ellos son los que crean cosas y le dan la tecnología al ser humano. So, por eso yo decía, mano, pero cuando yo vi la película, la he visto varias veces. Cuando la vi por primera vez, yo me quedé como que, esto como que tiene un mensaje implícito detrás, donde puede Pero crear un conflicto bíblico, ¿sabe? no, para nada, según, ¿verdad? Según una de las teorías. Pero fíjate que un detalle interesante, que hace unos años, cuando Mahmoud Ahmadinejad era el presidente de Irán, Ajá. eh, creo que Barack Obama todavía era presidente, a él lo entrevistaron acá en Estados Unidos, no Ujú, sé si fue CNN, una cadena, y le preguntaron, o sea, como quien dice, o sea, de ti se alega que tú eres esto, esto y lo otro, y él dice, mira, si el diablo donde está sentado es en el Pentágono, y dice, y se comunican con los extraterrestres. mm, Y entonces, porque tú mencionaste, ¿verdad? En esa película donde ellos les enseñan la tecnología y se la dan al ser humano, ¿right? ujú. So, Ellos eso la va en línea crean, con... ellos la crean, ellos ven la necesidad, en la película ellos ven la necesidad que tiene el ser humano, la resuelven y le dan la tecnología al ser humano para que resuelva su problema. O sea que ya ahí tenemos una idea preconcebida, los que hemos visto Hollywood y ese tipo de películas, ya tenemos una idea preconcebida de lo que implica vidas extraterrestres. Ellos tienen tecnología externa y nos pueden ayudar. Ya hay una idea, ¿verdad? Claro. Pero, es un tema bastante interesante, por decirlo de alguna manera. Ya tú y yo fuera de cámara, pues obviamente yo te puedo decir a ti qué es Sí, lo que sí, yo sí. pienso y pues no necesariamente estoy 100% en lo correcto, pero es una idea, ¿no? Tengo para las últimas dos antes de dar mi cierre. Eh, si una inteligencia no humana se presentara como salvadora, ¿cómo respondería la iglesia? Eso. ¿Quieres una reacción de mí? ¿Quieres una reacción? Dame la reacción, ¿qué tú Te la crees? voy a dar. Si con tan solo se levantan mortales, gente común, con buena labia, y comienzan a hablar y a decir que ofrendando cierta cantidad de dinero sus problemas económicos se van a resolver y la gente por Buah, montones llueven y van corriendo. buah. ¿Qué nos Yo, hace pensar a nosotros que un poder un ser con un poder sobrenatural se presenta y la gente no va a ir a correr? voy Ahora, a. hay, hay un detalle con Otra eso. versión de mí hubiese tirado un nombre por ahí para abajo ahora mismo, pero no, no, ya No, 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 no. ya. Pero aquí hay que tener ojo con esto. Y es que eso ocurre porque el hombre no ha querido renunciar y abrazar la cruz. Acuérdate que el Ujú, mensaje de la cruz es, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese fue el mensaje. claro. Y nosotros aquí estamos todavía tratando de alcanzar quién sabe qué, persiguiendo sueños, despreciando el mensaje de la cruz. So, al hacer eso, nosotros nos estamos abandonando en los brazos del engaño. Y Del digo engaño. nosotros en general, no quiero decir la que yo, pero en términos general, nosotros los humanos somos fáciles de ser engañados porque vamos persiguiendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Si siguiéramos la voluntad de Dios, muy difícil fuésemos engañados. Y eso me lleva a la última pregunta que tengo para el público, que es, ¿estamos preparados para discernir sin caer en burlas, miedo o idolatría? Y ahí hay mucho, ahí hay que mirar muy para adentro, a ver si estamos preparados o no. Eh, Porque los seres humanos somos imperfectos, Claro. pero creo que para eso hay que tener
una fe bien grande y conocer la voz del Padre. Hay mucha gente que dice que vive en Cristo, cada quien, ¿verdad? Yo no soy quien para juzgar, ni soy el que tiene que juzgar. Eh, ¿Algo más que quiera aportar? Ya yo creo que ya hablé por hoy y por ayer. Bueno, mi gente, dale like, comparte, suscríbete al canal. Y cierro con esto. Si mañana el gobierno públicamente publica documentos, ¿verdad? De fenómenos ovnis, UFOs o supuesta vida extraterrestre, eso no va a destruir la Biblia. Lo que sí puede destruir, en mi opinión, es la fe de muchos que viven en una fe superficial, que no han aprendido, ¿verdad?, a distinguir entre el misterio, la ciencia, propaganda, el engaño espiritual y una verdad revelada. Si mañana salen documentos, lo único que yo te pido es que no corras a TikTok, no corras al miedo, no corras al primero que te dice que tiene las respuestas para ti, sino que corras primero que nada al discernimiento. Yo pienso que el problema que tenemos hoy día es que no, el problema de hoy día no es que hay mucho misterio, que nos estén ocultando cosas, que estén aguantando información, o que quizás los cielos están llenos de misterio y todavía no sabemos y no es verdad que fuimos a la luna o no. Yo creo que el problema que tenemos hoy día es que hay muy poca raíz en la verdad. Está en ti eh, decidir por dónde, ¿verdad? A qué lado vas a empezar a caminar. Tienes una fe sólida, tienes una fe en Cristo, reconoces la voz del Padre, reconoces cuando tienes que tomar un momento y discernir para buscar la verdad, o simplemente te vas con la primera imagen que aparezca que dice tener la respuesta. Dale like, comparte, suscríbete, déjanos saber qué piensas. Eh, Nos vemos en el próximo episodio. Fe en medio de ruido, el que sabía yo podcast. Bye bye.